El balance que podemos hacer del Congreso de la Lengua creo yo que es altamente positivo, por el nivel de debate que hubo, por las personas que participaron, por las conclusiones que podemos obtener. Y cuando digo esto me refiero a la cantidad de participantes tanto de España como de América, ¿sí? Que reflexionaron sobre básicamente cuál es el futuro de nuestra lengua en nuestro continente. Cuando hablo del futuro de nuestra lengua, uno de los debates principales que se dio en el Congreso es si nosotros hablamos español o hablamos castellano, ¿sí? Por supuesto hay que las posturas fueron diferentes, ¿sí? Pero no irreconciliables, ¿sí? Para los españoles nosotros hablamos español, para los americanos hablamos un castellano rioplatense, ¿sí? Porque esto es así, y lo bueno de eso es que en las diferencias podemos tener encuentro. A mí me tocó participar como panelista en un panel justamente que se planteaba esta cuestión del futuro iberoamericano del español. Sí, participé junto con escritores de España, de Colombia y de aquí de Argentina. O sea que eso fue interesante, ¿no? Plantear que el futuro de una lengua puede estar en la literatura. Eso me pareció altamente positivo, porque ninguno de los que estábamos allí veníamos del ámbito de la lingüística, ¿sí? O del estudio específico de las lenguas, ¿no? Teníamos una relación o tenemos una relación con la lengua literaria, ¿sí? Y una de las cuestiones que se planteó en ese panel, más allá de los debates sobre Iberoamérica, Latinoamérica, Hispanoamérica, era que el español es una lengua de la afectividad, ¿no? ¿Qué queremos decir con eso, ¿no? Nosotros sabemos que el español es una lengua altamente estudiada en el mundo, altamente estudiada. Después del inglés es la lengua que más se estudia en el mundo, lo cual habla de un futuro interesante, ¿sí? Y las experiencias que relataban allí era que cuando los estudiantes extranjeros empiezan a estudiar español, ¿sí? Lo que ellos descubren es que nosotros tenemos con la lengua una capacidad de transmitir el afecto que en otras lenguas no están, ¿no? Y a mí eso me pareció un punto sumamente interesante como para plantear estas líneas de futuro. Por supuesto que el futuro de una lengua también está en la economía que sustenta los países que hablan esa lengua. A mí me gustaría agregar también que además de este tema del afecto, además de esta cuestión económica, el futuro de esa lengua está en las personas que hablamos esa lengua, ¿sí? Porque por supuesto, y esto es importante que lo planteemos, uno de los mayores debates que apareció también en el Congreso tiene que ver con este tema del lenguaje inclusivo, ¿sí? Que seguramente todos estamos enterados, ¿no? Y lo que se planteó en el Congreso es que más allá de que la Real Academia acepte o no acepte eso, ¿sí? Sobre eso no tenemos por el momento ningún tipo de información, si ese lenguaje inclusivo se comienza a usar con una fuerza que se imponga, eso va a ser así, ¿sí? Creo que fue Claudia Piñeiro en una de las mesas, la escritora argentina, la que planteó esta cuestión, ¿no? Que más allá de que cuando los hablantes impongan, no sabemos si esto va a ser así o no, ¿sí? Pero si los hablantes imponen un modo de usar esa lengua, tampoco va a importar si la Real Academia lo aprueba o no lo aprueba. Era clara la diferencia de posturas entre los participantes de los distintos paneles, ¿sí? Era muy marcada la diferencia respecto de determinados temas. El lenguaje inclusivo fue uno, ¿no? El tema de la comercialización de la lengua fue otro. Sí, hubo efectivamente debate, pero siempre como nos gusta decir a los profesores de literatura, con los libros arriba de la mesa, ¿sí? Es decir, con un debate fundamentado, con un conocimiento del tema, con un rastreo histórico del problema que se estaba debatiendo, ¿sí? Y me parece que eso estuvo favorecido por algo que el Congreso tuvo y que me parece destacable, y es
la variedad de procedencia de la gente que participaba, ¿sí? Porque no solamente participamos quienes venimos de la academia, los universitarios, sino personas que vienen de diferentes ámbitos, ¿no? Del ámbito de la cultura, del ámbito de la literatura específicamente, del campo de la política, del campo del periodismo, ¿sí? Y a mí eso, creo que ese fue el punto más rico, ¿no? En el sentido en que el argumento del otro, ¿no? Con otros libros sobre la mesa, puede enriquecer siempre el punto de vista de uno. A mí me sorprendió el nivel de convocatoria del Congreso. Muchísima gente joven, que hacían colas de 2 horas y de 3 cuadras para poder entrar a los lugares donde el Congreso se desarrollaba, para escuchar a sus escritores, a sus políticos, a sus profesores, ¿no? Y eso me parece una riqueza verdaderamente significativa, ¿no? Para mí, que estoy acostumbrado a congresos que tienen que ver con otro tipo de debate, ¿no? Por esto que digo, los congresos más académicos, eso me sorprendió positivamente, ¿sí? Y cuando digo gente joven, digo muchísimos estudiantes no solo de la universidad, sino de institutos terciarios e incluso de escuelas secundarias. En una de las sesiones se entregaron premios, ¿sí? En un concurso que hubo previo al Congreso para estudiantes de secundaria, y había chicos de todo el país. De la provincia de Santa Fe, una de las escuelas ganadoras fue una escuela de la ciudad Reconquista, ¿sí? Así que fue muy lindo poder estar ahí en el momento que estos chicos eran premiados.